Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Macroeconomía, Grupo B, identificado con el código, mire, con el código 1260301B, Macroeconomía, del Programa Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia. Hoy es 27 de septiembre del año 2021 y es una clase de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eh, Dentro de 8 días tenemos visitas de pares académicos con el cual de la renovación del registro calificado del programa. No sé si de pronto allí los docentes pues, hayan estado comentando sobre ello. La visita va a ser el día, si el lunes es 4 y martes 5 pues, de este mes del mes de octubre, del mes siguiente, ¿no? Estamos en septiembre, ya la otra semana es octubre, y ahí algunos estudiantes que irán a ser seleccionados con el fin de hablar del programa, ¿no? Entonces allí ya hay un listado previo que facilitaron, principalmente pues aquellos que hacen parte de semilleros de investigación. Pues es interesante que el programa siga con este, en aras de buscar también lo que es la acreditación, también la universidad, la acreditación institucional, porque pues eso nos permitirá ir creciendo, por lo menos en el tema de la calidad educativa. Bueno, entonces, hemos estado hablando todavía del tema del Producto Interno Bruto, lo hemos hecho un poco más amplio, es el principal indicador que existe en macroeconomía, y toma en cuenta lo que es la producción de bienes y servicios de un país. Eh, no recuerdo si en algún momento les haya indicado a ustedes una pequeña consulta y es acerca de los métodos de calcular el PIB. Si está por allí de pronto en alguna clase, lo habré dicho, creo que sí. Sí, Recordarán profe. ustedes. A ver, jóvenes. Ok, listo, Sí, Michelle. Entonces, profe. Michelle sí me dice que sí. Son 3 métodos. Ok, son 3 métodos y son 3 métodos sencillos. Vamos entonces a ir rápidamente. Bueno, Geraldine sí está. ¿Cuáles son los métodos para calcular el PIB? A ver, vamos a mirar cuáles son los 3 métodos para calcular el PIB. Vamos a ubicar acá. Bueno, acá está en azul, entonces métodos. ¿Sí alcanza a ver bien el tablero ahí? Sí, profe. Para calcular sí, el Producto Interno Bruto. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 3 métodos? Si lograron encontrarlos, ¿cuáles son? A ver, los escucho. Son 3. El Profe, método del método gasto, del Primero, del gasto, valor del valor agregado. agregado y método de ingreso. listo. Entonces, vamos por el método del gasto. Método del gasto, método, pues, bueno, pongamos acá el segundo el valor agregado. Valor agregado. Y finalmente el de ingreso. Okay. ¿Qué lograron ustedes encontrar con ellos? ¿A qué hará referencia el método del gasto? A ver, ¿a qué hará referencia el método del gasto? ¿O cómo se calcula? ¿Qué lograron encontrar allí? Andrea, Milena Navarro, ¿qué lograron encontrar? Mire, buenos días, profe Profe, Cherilina, ahorita te quito la inasistencia. Sí, aló, ¿qué lograron encontrar? La unia, profe, yo encontré que ¿qué hace parte del método del gasto? A ver, dice que se suma el gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo determinado. ok. ¿Qué más encontraron? A ver, sigan hablando mientras yo voy ubicando acá esa fórmula. ¿Qué más Profe, yo encontraron? encontré que es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por familias, empresas, sector público y extranjeros. Ok, listo. Entonces, Más las exportaciones menos las importaciones.
¿Listo? Ahí está. Entonces esto es... Ok, listo. Entonces ahí logramos nosotros apreciar lo que son los tres métodos, y el primero de ellos es el método del gasto. Allí el método, perdón, del gasto, lo que nos informa es mirar qué es lo que gastan todos los que componen una economía. La economía, pues existen unos agentes económicos, y los agentes económicos están compuestos por las familias, también están compuestos por el sector, las empresas, y está compuesto por el sector privado, ¿no? Perdón, por el sector público, que es a través del gobierno. Entonces son los tres sectores que conforman, y cada uno empieza de ellos a realizar una serie de gastos en la economía. Cuando estamos hablando del consumo que tienen las familias, pues hacemos alusión a lo que es esta C, todo lo que consumen las familias, pues en aras de poder satisfacer las necesidades. Pero en ese consumo hay que exonerar de este consumo lo que es aquellas compras que ellos logran hacer de vivienda. Y esas compras que hacen las familias de vivienda irían inmediatamente a parar a lo que es el tema de la inversión. En cuanto hablamos de la inversión, estamos haciendo alusión a todo lo que invierte el sector real de la economía, lo que hacen las empresas, todo lo que gastan las empresas, iría a incluirse dentro de esta y de esta fórmula que tenemos. Igualmente, pues vamos a tener que es importante el comportamiento que va a tener el gobierno, y a través de la G, que es gasto. Entonces vamos a ubicar acá, entonces, mientras tanto, pues, lo que significa entonces consumo, que es el consumo de las familias. La I, que viene siendo la inversión por parte de las empresas. La G, que viene siendo el gasto del gobierno, el gasto, llamado gasto público. Y finalmente, cuando estamos hablando ya de economías abiertas, viene un componente que es el de que, pues, la parte internacional, que es empezar a ver lo que son las exportaciones menos las importaciones. Cada uno de esos componentes, de esos elementos, es importante para que la economía finalmente, pues aquí, pues estamos hablando que es el PIB, lo vamos a hallar por el método del gasto. Allí entonces, esa es una fórmula para calcular el PIB. Si cada una de esas variables empieza a tener un comportamiento, pues, positivo, o empieza a crecer, va a permitir que este PIB por el método del gasto también vaya a crecer. Vemos que, pues, en una economía, si se incentiva lo que es el consumo, y el consumo, ¿cómo puede incentivarse? Pues las personas teniendo la posibilidad de tener empleo. Vemos de pronto en una ciudad como Cúcuta, que está afectada por el desempleo. Muchos de ellos, pues, no tienen un trabajo, no hay unas fuentes de empresas aquí establecidas en la ciudad. Se dependía, pues, fuertemente de lo que era de Venezuela, del comercio, de que el venezolano viniera hasta la ciudad de Cúcuta a comprar todos los bienes y servicios que producíamos acá. Entonces nos dedicamos era, pues, a producir y a vender, o a comprar y vender, y esperar que viniera el venezolano. Pero, pues, a raíz de la situación económica, política, social del vecino país, en la que, pues, se dio, en que su moneda empezó, pues, a decaer bastante, perdió ese valor, ya no tenía la misma capacidad adquisitiva para poder adquirir los bienes y servicios. Le parecía muy costoso quizás venir hacia la ciudad de Cúcuta, sumado también a lo que es el cierre de la frontera, que impide la movilización de personas hacia la ciudad por las fronteras, por los puentes que están allí permitidos. Pasarán, pero por las trochas. Todo ello lo que hace es originar que si ese consumo se ve afectado, si la persona no tiene sus ingresos, pues va a hacer que, pues, el Producto Interno Bruto, por lo menos de la ciudad, también se vaya a ver afectado. Por lo tanto, hay que buscar la manera como el consumo empieza a incentivarse para, pues, con ello, pues, las personas puedan, y las familias, satisfacer sus necesidades a través de la compra de todos aquellos productos que requieran para, entre comillas, volver a repetir, volver a reiterar su consumo. Ok, pero, pues, el consumo no es el único factor importante acá, y vamos a encontrar que también lo es el de la inversión. Y la inversión va reflejado en lo que son las empresas. La ciudad de Cúcuta es una ciudad que, pues, ha ido creciendo,
a nivel nacional, pues en población es la sexta ciudad del país. Pero nos hace falta crecer en este tema de la inversión. Vemos que pues, las empresas que se crean aquí en la ciudad de Cúcuta son menores, quizás a otras ciudades que con menor población tienen un mejor registro de esta parte de la inversión. Pues ahorita pues hemos estado favoreciéndonos un poco también por la situación venezolana y vemos que varios que son del vecino país han decidido establecerse en la ciudad de Cúcuta y crear empresas, y con ello pues va creando también una serie de empleos. Pues en la mayoría también pues hay que ver que nuestra población también va creciendo por la población flotante o migrante que ha ido llegando. Aquí la inversión es importante porque en la medida en que esta inversión se incremente, vamos a tener la posibilidad de generar también mayor número de empleos, vamos a tener la posibilidad de crecer más. Las empresas son los encargados de elaborar esa serie de productos, esa serie de bienes, ofertar esta serie de servicios, y en la medida que esa inversión crezca, pues va a hacer que pues la producción sea mayor, y ello va a permitir que el Producto Interno Bruto por el método del gasto vaya incrementándose. Entonces vemos que es importante lo que es la inversión del sector privado en la construcción de empresas, consolidación de empresas o establecimiento de empresas en la ciudad de Cúcuta, que estamos haciéndolos aquí como ejemplo donde nos estamos ubicados. Y el consumo también lo es, porque pues en la medida en que esa inversión crezca, se van a generar mayor posibilidad de empleos, y esto pues va a originar que los individuos vayan a tener unos ingresos que con el fin van a poder destinar a las compras de los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. Pero esos dos no son los únicos dos elementos importantes. Si superan esos dos elementos importantes, la economía iría a crecer. Pero se hace falta el otro componente, que es el del gasto del gobierno, que es el del gasto público. Allí, pues, las entidades públicas también son unas fuentes de generación de empleo, ¿no? Entonces, vemos que hay instituciones públicas, pues acá en la ciudad de Cúcuta hay instituciones de orden municipal, la ES, IMSalud, allí por lo menos esto es la encargada de prestar los servicios de salud en la ciudad de Cúcuta, a través de unas unidades básicas. Hay 4 o 5 unidades básicas, y hay una serie de instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPS. En su momento habían 25 IPS en el área urbana. Hay algunas de ellas que por motivos de pronto que no eran propias de la entidad, o que se encontraban en una zona de alto riesgo, debieron no continuar con sus servicios. Pero pues podemos encontrar el ejemplo de una entidad como INSalud, que es de orden municipal. Hay entidades también de orden departamental, como es la Universidad Francisco de Paula Santander, es una entidad pública de orden departamental. Podemos encontrar también de orden departamental lo que es el Hospital Universitario Erasmo Meos, es una entidad pública de orden departamental. Y hay otras instituciones nacionales, la DIAN, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, cada uno de los ministerios que se pueden encontrar, y cada uno de ellos pues son fuentes de generación de empleo. Pues el gasto público pues lo hacen a través de construcción de hospitales, clínicas, parques, y todo ello conlleva pues también a una serie de mano de obras o de trabajadores que van a estar también allí en la parte que hace presencia pública en cada una de esas entidades ya del orden nacional, departamental o municipal. Allí entonces, en la medida que ese gasto público también se incremente, pues va a posibilitar que este Producto Interno Bruto, por el método del gasto, vaya a presentar también un incremento. Y nos vamos ya en la parte pues, final de esta fórmula, que son lo que son las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. El exportar es vender nuestros productos hacia cualquier economía del mundo. Importar es pues traer aquellos productos que quizás no producimos aquí en Colombia, o pues salgan más económicos comprarlos afuera que comprarlos al interior del país. Y vemos que para que esta fórmula pues vaya a presentar un crecimiento, que se requiere que sean mayores las exportaciones o las importaciones. Las exportaciones. Exacto. Entonces, cuando estamos diciendo que son las exportaciones, porque es que estamos vendiendo, y al estar nosotros vendiendo, estamos recibiendo un flujo de dinero. Y al tener mayor dinero, entonces usted dice, bueno, yo vendo, recibo dinero.
compro, saco dinero. Allí entonces, si exporto más, ¿qué es lo que importo? Entonces quiere decir, voy a recibir más dinero producto de las exportaciones y voy a tener que dar un dinero en menor cantidad producto de aquello que importe. Infortunadamente, nuestro país desde el año 2001 viene presentando una tendencia contraria, ¿no? Que es más lo que logramos importar que lo que logramos exportar. Ustedes tienen que ya irse familiarizando con una serie de páginas, ir revisando cada uno pues, de información que nos pueden dar, ¿no? Quizás si en su momento ya vieron ustedes lo que era la balanza comercial, la balanza de pagos, vemos que son estas diferencias entre lo que son las exportaciones menos las importaciones, y por ello pues allí vamos a encontrar que es a grandes rasgos lo que se puede hacer en el cálculo del Producto Interno Bruto por el método del gasto. Ok, muchachos, ¿cómo van hasta ahí? A ver, Lina, Vanessa. Lina. No, Lina, Vanessa. Bien, profe. Ah, ok, listo, va bien. Ah, el otro método que dijeron que era el del valor agregado. ¿Y qué viene siendo el del valor agregado? ¿Qué lograron encontrar? A ver, ¿qué lograron encontrar? Profe dice que se suma el valor agregado bruto generado por la producción de bienes y servicios. Ok, ¿qué más lograron encontrar? ¿Cuántos sectores de la economía conocen ustedes? ¿Cuáles son los sectores de la economía? ¿Sí los conocen? ¿No los recuerdan? La economía está conformada pues principalmente por tres sectores. Ya después van apareciendo otros, que el cuaternario, que tal cosa, lo siguiente. El sector primario de la economía. El sector primario de la economía, ¿qué lo comprende? A ver. La materia prima. Angie. El sector agrícola, Exacto. profe. Entonces vemos entonces, vamos a poner. Sí, está, ok, que en el sector agrícola estamos bien. Entonces vamos con este rojo, no, bueno, vamos a hacerlo entonces también con el rojo. Entonces está el sector primario de la economía, ¿no? El sector primario. Y en el primario, pues logramos encontrar lo que es sector agrícola, también lo que dijeron materias primas, ¿no? Entonces allí encontramos materias primas, agricultura. Ok. ¿Qué otro sector existe aparte del sector primario? Sector secundario. ¿El A ver, secundario? sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Y el secundario qué hace parte? Industria. Industrias. ¿Cómo, Brian? No te logré El escuchar. sector industrial, profe. Sí, exacto. Pero el secundario lo que va a hacer, aquí encontramos las industrias. ¿Y qué es lo que hacen las industrias? Transforman. Las industrias lo que hacen es transformar Manufactura. lo que nos da el sector primario. Entonces, tiene una... sí, ahí también está la manufactura también. Entonces, lo que hacen es transformación. Entonces, transformación de materias primas o transformación de lo que nos da el sector primario. ¿Listo? Entonces, encontramos las industrias manufactureras. Dentro de las industrias manufactureras encontramos un montón de industrias. Ahorita le voy a ubicar más o menos, le voy a mostrar la página del DANE, porque ellos tienen una diferencia, bueno, de calcular el PIB a nivel departamental, pero nacional y departamental, que a nivel municipal. Ellos a nivel municipal lo toman por valor agregado, que son las actividades económicas, ¿listo? Y allí ellos a nivel municipal dicen industrias manufactureras más construcción. Entonces aquí la construcción empieza a ser un importante en las actividades secundarias, pero dentro de las industrias manufactureras aparecen todo el montón de industrias que aparecen para transformar. Entonces, el sector secundario se encarga de transformar esa materia prima o transformar también lo que nos da pues, el sector agrícola. Ok, y encontramos un sector terciario, y el sector terciario que vendría siendo conformado. ¿Por qué? Servicios, los servicios. Ok, entonces terciario. Ok, servicios. Vamos a mirar. Esos son los servicios. Revisando allí datos, porque me puse a hacer esta consolidación porque yo presenté que día fue una ponencia allí con la Semana de Ciencia y Tecnología
y como en su momento había hecho una investigación del sector, la crisis del sector productor de calzado y su incidencia en la generación de empleo en la ciudad de Cúcuta, en el año 2015 al 2018, hay una profe que llegó y me dijo, venga, profe, busque cuál es el PIB del sector calzado. Empiezo yo a buscar, le hago la pregunta al Dani, ¿no? Ustedes pueden hacer la pregunta y ellos les contestan. Cualquier situación, ellos le contestan. Entonces, son entidades públicas, yo llegué y le hago la consulta, porque es que yo llegaba y veía que a nivel departamental encontraba que había unos grandes sectores económicos en los que estaban conformados, entonces decían el agropecuario, sector manufacturero, por aparte había como unos 10, 12 sectores, y cuando me voy a nivel municipal los agrupan aún más y aparecen así por esos sectores, primario, secundario y terciario. Y yo le digo, pero es que yo necesito información, y dicen, no, es que a nivel municipal ellos lo que hacen es agruparlos aún más, y en lo que son los sectores secundarios encuentran es lo que es industria manufactureras y lo que es construcción. Listo, entonces ahora los servicios lo que hacen es empezar a vender una actividad de comercialización de allí, de acuerdo con cada uno de lo que se logró dar en estas etapas. Pero, ¿qué es importante el valor agregado? Es lo siguiente. Aquí hay una materia prima o hay una producción, bueno, que sale de la parte agrícola. ¿Listo? Pero cuando de esta parte agrícola va para la transformación, ese sector secundario tuvo que incorporarle algo para ser transformado. Y esta diferencia es el valor agregado que le está añadiendo. Listo, es la diferencia. Quizás si ellos, por lo menos cuando estamos en el sector primario, un ejemplo valía, pues no sé, X producto 50 pesos. Cuando el sector secundario llegó a transformarlo, ya no va a valer 50 pesos, sino va a valer 100 pesos. Producto de la transformación que logró hacer el sector secundario. Y allí lo que lograron hacer las industrias. Esta diferencia que vemos entre lo que costó aquí, el precio que tiene, de lo que es en la parte primaria y la parte secundaria, es el valor agregado, lo que se le añadió, y vamos a encontrar que es una diferencia de 50 pesos. Es lo que se va a sumar. ¿Listo? Y si nos vamos para los servicios, ya después cuando fue elaborado, pues transformado, quizás aquí estamos hablando de madera. Entonces hay madera allí, bueno, los árboles, instalaron los árboles y llegaron con la madera, y esa madera después fue transformada y ya vamos a encontrar que no tenemos la madera, sino vamos a encontrar unas sillas. Y esas sillas ya valen 100 pesos. Ok, la elaboración lo que logró hacer. Pero ya viene la tercera etapa, que es comercializar, y resulta que esa silla ya no va a valer 100 pesos, sino va a valer 150 pesos. Ok, y si vemos esos 150 pesos, esta diferencia que hay entre lo que fue el sector secundario y el sector terciario es lo que vamos a encontrar, que es el valor agregado que le lograron dar, y es de 50 pesos según este ejercicio que se está haciendo. Se puede realizar con X, Y, Z, ejemplos. Llega la harina es transformada en pan, y el pan finalmente, pues entonces es vendido hacia el consumidor final. Cuando vale la harina, de pronto, pues bueno, hay que mirar por porción cuánto saldría allí por unidad, ¿no? Entonces, y ello después es transformado y finalmente, pues es vendido, y así diferentes bienes que se pueden transformar. Y nos encontramos finalmente con el ingreso. ¿Y en el ingreso qué lograron encontrar ustedes? ¿Qué lograron encontrar con ingreso? A ver, los escucho. ¿Qué lograron encontrar con ingreso? ¿Qué es un ingreso? Profe, dice, el PIB suma el PIB suma los ingresos asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. Salarios, temas de salarios. Entonces, cuando estamos hablando de ingresos, ¿qué es lo que vamos a hacer alusión? De todos los ingresos que se pueden dar en una economía,
Y para darse esos ingresos, pues allí nos estaban hablando como a grandes rasgos, creo que Michelle. Y Michelle nos decía, bueno, ¿cuáles son los ingresos que pueden dar? El primer ingreso es el de los salarios. El de los salarios, ¿a qué hace ilusión? Pues las personas están laborando y de acuerdo con esas labores van a encontrar una serie de ingresos que van siendo lo que son los salarios. Pero también hay otra serie de intereses, perdón, otra serie de ingresos que son los intereses. El interés, pues, es aquel porcentaje que se cobra, pues, por prestar de pronto algún dinero o por algún título o valor que se esté también dando allí. Entonces, de acuerdo con ello, va a generar, pues, un interés en el tiempo y eso también viene dado en forma de dinero. También las empresas, pues, van a tener que, también van a asumir lo que son ingresos, lo que tiene que ver con los arriendos. Los arriendos es una especie de ingresos en los cuales se tendrá un bien inmueble, llámese una vivienda, un apartamento, un local, una bodega, un lote, y ellos pues los destinan a un arriendo y por el producto de ello van a recibir una renta, y esa renta ¿qué va a hacer? Pues producto, pues es una especie de ingreso que también va a ingresar en lo que es este Producto Interno Bruto calculado por parte del arriendos. Las empresas, después de tener que pagar salarios, algún tipo de intereses por algunos préstamos que tienen, o algún tipo de arriendos porque pues, no serán de su propiedad, esos bienes inmuebles, van a tener también allí una serie de ganancias. Y esta serie de ganancias también van a ser una especie de ingresos que van a estar allí para ser calculados por este Producto Interno Bruto por el método del ingreso. Allí también nos habla de lo que son las subvenciones. Las subvenciones son como aquellos beneficios que de pronto logra dar el gobierno en tema de subsidios. También viene siendo una serie de ingresos allí, pero nos van a cobrar unos impuestos y por lo tanto los impuestos se le van a restar. Voy a compartirles ahorita un video, que este video pues sí me parece que está muy bien explicado este tema y voy a ver si me permite acá compartir lo que es la pantalla completa para que logren ustedes apreciarlo. ¿Toda tu pantalla? Ok, espero un momento. Y ustedes me informarán si ya está allí en sus pantallas. A ver, jóvenes, los escucho. Sí, profe. Pero no se le escucha el volumen, ¿cierto? No, no se escucha. Ya, vamos a ver ahorita. ¿Sí alcanzan a escuchar bien? Ahí la No, profe, no se escucha. Vamos a mirar el volumen del computador. Otra vez, mira otra vez, espera. ¿Sí escucharon esa parte? No, profe. No, profe, no escucha. tiene sonido. ¿Se escucha muy bajo o se escucha? No, Nada. Lo más probable es que está compartiendo ¿No se pantalla, escucha? pero no sonido. ¿Cómo está compartiendo pantalla aquí, perdón? Lo más probable es que cuando le dio ¿Cómo a esto? compartir pantalla, ¿me está escuchando? Sí. Lo más probable es que cuando Sí. le dio compartir pantalla, está compartiendo pantalla, pero no sonido. Intenté hacerlo de nuevo. No sé si aquí también se hace así, pero Ok, bueno. un momento entonces. Sí. Pero aquí vemos que tengo, pues el sonido está al óptimo. En compartir, voy a mirar acá el Meet. Configuración, vamos nuevamente al Meet, pero muestra a ver, acá está compartiendo pantalla. No, o sea, configuración, altavoces, video, no sé cómo están allí todos los accesos. Intente dejar de compartir. Profesor, creo que para que le suene el audio del video, en vez de darle a compartir pantalla completa, tiene que darle a compartir solo una pestaña, una ventana.
Una pestaña creo que, y selecciona la Ok, pestaña en la sí. que... Solamente la pestaña de donde quiere que suene. Ok, listo, entonces vamos a hacerlo así. Si no, pues hay momentos, yo pues videos es la primera vez que lo voy a hacer, he compartido otra serie de páginas y pues al pasar de una página hacia la otra, si lo hago es por de pronto toda la pantalla. Voy entonces a intentar por solo una pestaña. Vamos a mirar cómo se llama acá. Cálculo el PIB, la primera. Una pestaña. Para que ahorita sí no escucho el... Toda la producción de todo. En la clase de hoy vamos a aprender a dar el Producto Interior Bruto de un país. Pero antes de empezar, recordemos que el PIB de un país era el valor de toda la producción de todas las empresas de dicho país. Pues bien. ¿Ahí sí escuchan? Sí, creo que ya se escucha. Jóvenes, o sea, listo, entonces miren, vamos a mirar ese pequeño video, bueno, allí nos van a hacer Hoy la explicación. vamos a ver principalmente 3 métodos con los que vamos a calcular este. El primero de los métodos que vamos a ver es el método gasto. Este método gasto parte de la base de que todo lo que ha sido producido en un país tiene que haber sido comprado por alguno de los agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos eran las familias del país, las empresas, el sector público, es decir, el Estado, y también podríamos sumar a los extranjeros, que también se paró un momentico, qué pena. Hacen compras en nuestro país. Pues si sumamos el gasto en la compra de bienes de estos 4 agentes económicos, obtendremos el valor total de la producción, el valor del PIB. Por eso, el PIB del método gasto va a descomponerse en 4 componentes, cada uno de ellos según cuál es el agente económico que es. Por lo tanto, los 4 componentes del PIB serán, como aquí tenemos, el consumo, que es el gasto que realizan en comprar bienes las familias, es decir, todo lo que pueda llegar a comprar, toda la ropa, los vehículos, los alimentos, etcétera. Todo exceptuando el gasto que hacen en vivienda. Luego tenemos la inversión, que será la compra de todos los bienes que las empresas utilizan para producir, la compra de todos los equipos, las máquinas, las herramientas, etcétera. Y fíjate que aquí, dentro de la inversión, es donde se incluyen las viviendas residenciales, es decir, las casas que compramos para vivir. Es la única excepción que hay, es el único gasto de las familias que no se incluye en consumo. Entonces, aquí recuerda, lo que es la compra de viviendas, aunque sean viviendas para las familias, no iría en consumo, sino que iría dentro de la inversión. Luego tenemos el tercer componente, que es el gasto público, que será obviamente el gasto que realiza el sector público, el Estado, y que se divide principalmente en la compra que hace el Estado en bienes y servicios, por ejemplo, cuando compra una pizarra para el colegio, el pago al personal, como cuando le paga a los médicos o a los profesores, y luego también tendríamos que tener en cuenta el gasto en infraestructuras, como cuando paga, por ejemplo, para construir una carretera o un parque. Y por último, tenemos que sumar las exportaciones netas, que será el resultado de sumar las exportaciones y quitar las importaciones. Las exportaciones es cuando un extranjero compra algo que ha fabricado una empresa española. Por ejemplo, si un alemán compra un vino que ha sido producido aquí en España. Obviamente eso tenemos que sumarlo, porque es un gasto que ha hecho un extranjero dentro de nuestro país. Sin embargo, si sucede lo contrario, si llega un español y compra un coche que ha sido producido en Alemania, eso será una importación y tenemos que restarlo, porque en este caso ese gasto saldrá del país. Por lo tanto, recuerda, el método gasto va a tener en cuenta que el PIB, el valor de la producción, será la suma del gasto de los 4 agentes económicos, es decir, la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. El segundo método es el que se conoce como el método ingreso o el método renta. Este método parte de la base de que todo lo que han gastado los agentes económicos, es decir, todo el dinero que se han gastado, tiene que ser un ingreso para alguien. Esto es lógico. Si alguien está gastando, otra persona
tiene que estar ingresando. Bueno, en este caso, obviamente, todo lo que gastamos en comprar bienes suponen ingresos para las empresas. Ahora las empresas van a coger todos esos ingresos, todas esas rentas, y lo van a repartir entre los factores productivos, es decir, todo aquello que han utilizado para producir. Recuerda que los factores productivos eran los trabajadores que usaba la empresa, más el factor tierra o los recursos naturales, el factor capital y luego la iniciativa empresarial. Por lo tanto, vamos a ver cómo las empresas reparten entre los 4 factores productivos todas las rentas que han obtenido por la venta de toda la producción. Las primeras rentas que la empresa va a repartir son los salarios, que son básicamente las rentas que reciben las personas por prestar su trabajo. Luego tenemos los alquileres, y es que en ocasiones las empresas pues necesitan algún local o algunos terrenos donde producir. Bueno, pues los alquileres serán las rentas que reciben las personas que son propietarios de estos terrenos o de estas propiedades. Luego tenemos los intereses, que surgen porque en ocasiones las empresas necesitan que les presten dinero. Pues bien, los intereses van a ser las rentas que reciben las personas porque están prestando sus ahorros a las empresas. Y en último lugar tenemos ahí los beneficios, que hemos dicho que una vez que ya las empresas obviamente han pagado todos los salarios, han pagado los alquileres y han pagado todos los intereses, lo que queda son los beneficios de la empresa. Son los beneficios que van a ir obviamente para los dueños, es decir, aquellos que han tenido esa iniciativa empresarial. Y luego fíjate que yo también te he indicado que también tenemos que tener en cuenta las depreciaciones, que son rentas que la empresa va a destinar para cubrir el desgaste que las máquinas sufren por la producción. Pero yo no quiero aquí entrar en muchos detalles porque no lo quiero complicar. Y ya por último, debemos saber que en ocasiones a los salarios se les llama también remuneración de asalariados y que a la suma de los alquileres, los intereses, los beneficios y también las depreciaciones se le llama excedente bruto de explotación. Y por eso en ocasiones podemos ver que este PIB por el método renta o ingreso es exactamente igual a la remuneración de asalariados y al excedente bruto de explotación. Pero lo que nos tenemos que quedar es que lo que nos está diciendo es que es la suma de todas las rentas que han sido repartidas por la empresa a todos los factores productivos. Y así llegamos al último de los métodos, que es el método producción o método del valor añadido. Bueno, antes hemos dicho que por el método gasto el PIB era igual a la suma de todas las compras de todos los agentes económicos. Entonces, ¿podemos decir que el PIB es igual a la suma de... ¿Cómo van hasta ahí con estos 2 métodos que lograron ver para calcular el PIB, jóvenes? ¿Cómo lo lograron observar? A ver. Bien, Omar, profe. Michelle, Explica muy María bien. Betania, Camila. Sí, pero aquí o sea, el video está muy bien explicado, ¿no? Pero quise parar un momentico acá de quizás devolverme, porque es importante lo que logramos apreciar acá, porque es que vemos una fórmula que nos está mostrando y es de acuerdo como Bueno, antes hemos dicho que por el método gasto... Sí, que es el del excedente bruto de explotación. ¿Sí es? Y ese excedente bruto de explotación que nos muestra ahí el video, que son aquellas sumatorias de alquileres, de intereses y beneficios. Allí cuando entonces se va a poder calcular este método del ingreso de la renta, viene siendo igual a la remuneración de los asalariados, que es igual a los salarios, a aquellos que pues, reciben las personas producto de esta actividad laboral, más el excedente bruto de explotación viene siendo lo que es la sumatoria de alquileres, del interés y de los beneficios. Allí por eso quise pues parar allí para dejar eso en claro y de pronto pues el video es interesante, pero pues es algo que quería que lo tuvieran allí muy pendiente. Voy entonces a darle continuar. A todos los factores productivos. Y así llegamos al último de los métodos, que es el método producción o método del valor añadido. Bueno, antes hemos dicho que por el método gasto el PIB era igual a la suma de todas las compras de todos los agentes económicos. Entonces, ¿podemos decir que el PIB también va a ser igual a la suma de todas las ventas de las empresas? Parece lógico, ¿no? Si hemos dicho que alguien está comprando un producto, obviamente tiene que haber una empresa que lo esté vendiendo. Pues esto sería correcto siempre y cuando las empresas vendieran solo a los consumidores finales, es decir, a las familias. Sin embargo, en muchas ocasiones las empresas se compran productos entre sí y en estos casos correríamos el riesgo de estar contando 2 veces el mismo producto. Veamos un ejemplo.
Imagina que tenemos la empresa Minas, que extrae hierro y lo vende por 4.000 euros a la empresa Aceros. Esta transforma el hierro en acero y lo vende a la empresa Coches por 9.000. La empresa Coches transforma el acero y vende el coche a una familia por 20.000 euros. Si sumamos el valor de la producción de todas las empresas, diríamos que el PIB es de 33.000 euros. Pero así estaríamos contando el valor del acero dos veces. Una, cuando lo vende el productor de acero al de coches, y otra vez cuando el acero es vendido a la familia como parte del coche que compran. Y el hierro sería contado tres veces. Una cuando lo vende la empresa Minas al productor de aceros, otra cuando es transformado en acero y vendido al productor de coche, y una tercera cuando el acero es incorporado al coche y vendido al consumidor final. Para solucionar el problema, lo que se hace es contar el valor añadido de cada empresa, es decir, la diferencia entre las ventas y los bienes intermedios que ha usado para producirlo. Así, el valor añadido del fabricante de coches será 20.000 de producción menos los 9.000 por los que compra el acero, es decir, 11.000. El valor añadido del productor de acero será 9.000 de ventas menos 4.000 de coste del hierro, es decir, 5.000. Y el valor añadido de la empresa de hierro, si suponemos que no compra otros bienes para producir, será el valor de 4.000 de sus ventas. La suma de los valores añadidos será 20.000, que es lo que irá al PIB y que coincide con el valor del bien final, el coche vendido a las familias. Por tanto, el PIB lo podemos calcular como el valor de todos los gastos de una economía, el valor de todas las rentas generadas o como el valor de todos los valores añadidos. La pregunta es si estos tres métodos nos llevan a justo el mismo resultado. El método gasto contaba la compra de todos los productos a sus precios de mercado. Pero cuando compramos en los mercados se incluyen los impuestos indirectos, como el IVA. Por eso, el PIB por el método gasto nos llevará al PIB a precios de mercado que incluye estos impuestos. El método de ingreso contabiliza el reparto de rentas de las empresas a los factores productivos, es decir, el costo de los factores. Y el método de producción cuenta el valor de las ventas restando los costes de producción. Es decir, estos dos métodos nos llevan al PIB a coste de factores, donde todavía no se han incluido los impuestos indirectos. Para pasar de coste de factores a precios de mercado, tendremos que sumar los impuestos indirectos que se pagan cuando se compra un producto y restar las subvenciones, ya que estas disminuyen los costes de los factores. Así, el método de ingreso y el método de producción sí que nos dan el mismo resultado, el PIB a costes de factores, y si le sumamos los impuestos indirectos y le restamos las subvenciones, obtenemos el PIB a precios de mercado y coincidirán con el método gasto. Entonces, si queremos calcular el PIB a precios de mercado, podemos usar el método gasto y sumar consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Podemos usar el método de ingreso y sumar salarios, alquileres, intereses, beneficios y depreciaciones, lo que nos daría el PIB a coste de factores y, por tanto, tendríamos que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones, llegando así al PIB a precios de mercado. O también podemos usar el método producción, como la suma de todos los valores añadidos de las empresas, obteniendo de nuevo el PIB a coste de factores y sumando impuestos indirectos y restando subvenciones para obtener el PIB a precios de mercado. Pues ahora vamos a hacer algún ejercicio numérico para comprobar cómo estos tres métodos nos llevan al mismo resultado, al PIB a precios de mercado. Bueno, jóvenes, ¿qué tal les pareció pues este video? Viene un poco más mejor complementado de acuerdo con la clase que hemos visto y lo que habían consultado, lo que habían ustedes consultado previamente. Me pareció que es un video bien explicado. Ahora voy a compartirles en los que viene lo que nos muestra cómo es que viene siendo ese cálculo con el fin de ver que efectivamente por cualquiera de estos métodos que se logre realizar van a darnos el mismo resultado. Dayana, ¿te encuentras ahí? Yasniuri. Sí, profe. Voy Sí, entonces profe. a compartir. Ah, ya, bueno. Listo, bueno, Dayana. Qué bueno, Yasniuri. Voy entonces a compartir el otro, entonces vamos nuevamente con una pestaña. Una pestaña y nos vamos a la única porque la otra ya. Yo también video se los compartiré a ustedes allí por el Platzi. Voy a esperar acá que efectivamente pues aparezca. Todavía no les aparece en la pantalla. Ya hasta ahorita va a mostrar. Ahora vamos a la pantalla.
Y ahora sí aparece ahí. Listo, muchachos, voy a apagar acá un momentico lo que es el micrófono. Vamos a aprender a calcular numéricamente el PIB de un país. Y para ello vamos a partir de un ejercicio que nos da pues, una serie de datos que tiene dicho país y nos dice que calculemos el PIB a precios de mercado por los tres métodos conocidos, el método gasto, el método de ingreso y el método de producción. Bueno, antes de empezar, recordar que el PIB lo que me mide es el valor de la producción de un país, es decir, el valor de todo lo que han producido las empresas de dicho país. Bueno, vemos que tenemos tres métodos. Vamos a empezar con el primero, que es el método gasto o método demanda. Aquí este método parte de la base de que todo lo que se ha producido en un país va a ser comprado por algún agente económico. Por lo tanto, el valor de la producción será exactamente lo que han gastado todos esos agentes económicos. Recordemos que tenemos cuatro agentes económicos: familias, empresas, sector público y los extranjeros, que también pueden gastar dinero en nuestro país. Entonces, bueno, por este método gasto el PIB se calcula de la siguiente manera. En primer lugar, se coge el consumo, que es lo que gastan las familias, pues, por ejemplo, en alimentación, en ropa, en vivienda, etc. Luego tenemos la inversión, que es lo que gastan las empresas, pues, por ejemplo, en máquinas y herramientas. Luego tenemos el gasto público, que es lo que gasta el sector público, pues, por ejemplo, en pagar a sus trabajadores o el gasto en construir un puente, etc. Y luego tenemos el gasto de los extranjeros. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que lo que los extranjeros gastan en nuestro país, que tenemos que sumarlo, se llama exportaciones, se pone con una X. Pero tenemos que restar lo que nosotros gastamos en otros países. Eso se resta y son las importaciones, que se pone con una M. Claro, tiene sentido. Si yo sumo lo que los extranjeros gastan aquí, tendré que restar lo que yo gasto en otros países. Bueno, pues ya tenemos el gasto de, entonces, familias, empresas, sector público, extranjeros. Vamos a coger los datos. El consumo, que es 50, le sumo la inversión, que es 15, le sumo el gasto público, que es 40, y ahora le sumo las exportaciones, 10, y le resto las importaciones, que son 15. Bueno, si sumo todos los datos, eso me da exactamente igual a 100, que será equivalente a todo el gasto de la economía, o lo que es lo mismo, el valor de toda la producción del país, es decir, el PIB. Bueno, aquí que es importante saber que cuando yo hablo del método gasto, yo estoy diciendo lo que han gastado los agentes económicos en los mercados y que, por tanto, este PIB es ese precio que se paga en el mercado y es lo que se conoce como PIB a precios de mercado. Por eso ponemos aquí SPM. ¿Por qué es importante que sea a precios de mercado? Porque nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros pagamos algo en los mercados ya viene incluido el IVA, ¿no? Que son los impuestos indirectos, ¿no? Fíjate que los impuestos indirectos vienen aquí. Entonces, si ya viene incluido, este dato ya incluye estos impuestos indirectos. Por eso aquí no hay que sumárselo. Hay gente que se equivoca y este PIB por el método gasto le suma los impuestos indirectos. Pero no, nosotros cuando vamos y compramos algo en los mercados ya nos están incluyendo el IVA. Por lo tanto, como ya está incluido dentro de ese 100, ya vienen esos impuestos indirectos. Por lo tanto, como el método gasto va a calcular el PIB a través de la suma de todos los gastos que se hacen en la economía, lo que se obtiene es el PIB a precios de mercado. Ahora vamos a ver el segundo método, el método de ingreso o renta. Este método parte de la base que todo el gasto que ha habido en una economía tiene que ser exactamente igual a todo el ingreso. Está claro que si alguien está gastando, tiene que haber otra persona que esté ingresando. Entonces, bueno, obviamente las empresas van a ingresar todo este dinero, van a ingresar estos 100 y luego la empresa lo que va a hacer es repartirlo entre los factores productivos en forma de renta. Por eso también se llama método renta. Entonces, bueno, fíjate cómo va a repartir estas rentas entre los factores productivos. Bueno, lo primero que va a hacer las empresas con esos 100 es pagar unos salarios que se le pagarán a los trabajadores. Luego también va a pagar unos alquileres, pues por ejemplo, el alquiler del local donde se encuentra. Luego tendrá que pagar unos intereses, que es el dinero que le va a devolver, pues por ejemplo, a los bancos que le han prestado. Luego, una vez que ya hemos pagado pues, toda esta cantidad de dinero, la empresa tiene unos beneficios. Claro, ya la empresa, pues obviamente, una vez que paga todo, tiene sus beneficios. Pero, ojo, aquí hay mucha gente que se le olvida que tenemos que añadir las depreciaciones. Las depreciaciones es una cantidad de dinero que la empresa tiene que guardar porque se desgastan las máquinas que utiliza, ¿vale? Esa es la depreciación. Entonces, ¿cómo va a repartir todas las rentas la empresa? Pagará salarios, pagará alquileres, pagará intereses, guardará ese dinero para depreciaciones y el resto que le quede
serán sus beneficios. Bueno, vamos a sumar a ver los datos. Entonces, fíjate, empezamos con los salarios, que los tenemos aquí, son de 45, luego tenemos los alquileres, aquí, son igual a 2, los intereses aquí arriba, son igual a 20, luego tenemos que sumar los beneficios, que los tenemos aquí, son igual a 25, y por último las depreciaciones, que las tenemos aquí. Si sumamos todo, esto me da igual a 95. Bueno, aquí alguno dirá, oye Javi, pero nos has dicho que estos 100 tenían que repartirlos, ¿cómo es que solo da 95? Bueno, pues porque todo este reparto de las rentas a los factores productivos es lo que me mide el PIB a coste de factores. Claro, lo que me ha costado repartir el dinero entre todos los factores, pagar a los trabajadores, el alquiler del local, etc. Sin embargo, yo quiero calcular el PIB a precios de mercado, es decir, al final, ¿cuánto valdrá eso en los mercados? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que cuando llega a los mercados hemos dicho que hay que sumarle los impuestos indirectos, como el IVA. Claro, esto lo que va a hacer es llegar al mercado y al sumarle el IVA será una cantidad de dinero mayor, ¿no? El IVA hace que nosotros paguemos más. Entonces, fíjate cómo calculamos el PIB a precios de mercado. Lo que vamos a hacer es coger el PIB a costes de factores y le vamos a sumar los impuestos indirectos, que ponemos como TI, y ojo, le vamos a restar las subvenciones. ¿Por qué? Porque claro, el impuesto indirecto, el IVA, hace que el precio suba, pero si a la empresa, al Estado, le da una subvención, eso va a permitir que el precio del mercado baje. Por lo tanto, fíjate, PIB a coste de factores 95, más impuestos indirectos igual a 10, menos subvenciones igual a 5, pues ahora sí da exactamente igual a 100, que es lo que hemos dicho, ¿no? Todo el gasto de la economía, el PIB a precios de mercado es igual a 100, tiene que ser exactamente igual a todas las rentas generadas en una economía, en donde primero obtendremos el PIB a coste de factores y al hacer este pequeño ajuste ya me dará el mismo resultado. Obviamente tiene que ser igual, porque todo el gasto será igual a todo el ingreso, pero que no se nos olvide hacer este ajuste de impuestos indirectos y subvenciones. Por lo tanto, como el método renta calcula el PIB a través de todas las rentas que reciben los factores productivos, lo que se obtiene es el PIB a coste de factores. Y por último vamos a ver el método producción, que también se llama método del valor añadido. Bueno, aquí tenemos otros ejercicios y otros vídeos en los que explicamos cómo se calcula el valor añadido de todas las empresas de una manera un poquito más compleja. Pero en este ejercicio nos lo ha puesto muy fácil porque nos está diciendo cuál es el valor añadido de cada uno de los tres sectores, el primario, el secundario y el terciario, que eso muchas veces los ejercicios lo hacen así para facilitarnos. Entonces, en este caso, que ya nos lo están poniendo más fácil, pues este PIB, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los valores añadidos, pues el valor añadido del sector primario va a ser el valor añadido del sector secundario más el valor añadido de ese sector terciario. Bueno, pues vamos a coger los tres datos, aquí 5, 20 y 70. 5 más 20 más 70, que es igual a 95. ¿Por qué es igual a 95? Porque de nuevo hay que recordar que este PIB por el método del valor añadido de nuevo es a coste de factores, lo que les ha costado a las empresas producir. Entonces, bueno, me tiene que dar exactamente igual que por el método renta este PIB a coste de factores, que me daba 95. Entonces, como el ejercicio me está pidiendo que lo calcule a precios de mercado, yo voy a hacer exactamente el mismo ajuste que he hecho aquí, ¿no? Voy a poner exactamente lo mismo y me tiene que dar, obviamente, el mismo resultado. Yo diré que el PIB a precios de mercado será igual a el PIB a coste de factores más los impuestos indirectos menos las subvenciones. Bueno, pues cojo 95, le sumo 10 directos y le resto 5 de subvenciones. Y eso, obviamente, pues me da igual a 100. Claro, que tiene el mismo resultado. Es decir, la suma del valor añadido tiene que ser el PIB a coste de factores, al igual que cuando lo hice por el método de renta, y luego el PIB a precio de mercado, obviamente, si la operación de sumar impuestos indirectos y subvenciones me tiene que dar el mismo resultado, 100. De manera que, bueno, se comprueba como el valor de la producción de un país, el PIB, ¿no? Lo que producen todas las empresas, lo puedo calcular tanto por el método gasto, como por el método renta, como por el método valor añadido, y los tres me deben dar el mismo resultado, que es igual a 100. Así que ya sabes, hay que aprenderse estas tres fórmulas de los tres métodos. Y luego recuerda, el método gasto nos lleva directamente al PIB a precios de mercado, pero el método de ingreso y el método del valor añadido nos llevan a
a coste de factores. Por tanto, en estos dos métodos, para llegar al PIB a precios de mercado, hay que hacer un pequeño ajuste, que consiste en sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones. Con esto acabamos y nos vemos en la siguiente clase. A ver, jóvenes, ¿cómo les pareció también este video? Voy a... Oh, qué pena que no está. A ver, jóvenes, Mejor, profe, se entiende ¿cómo les pareció mejor también este las video? fórmulas. Oh, sí, claro. Lo que pasa es que allí cuando ustedes de pronto se ponen a buscar, se ponen de pronto a buscar y siempre aparecen una serie como de conceptos que de pronto pues no se tienen allí claro, ¿no? Y uno ponerse como que a mirar, o sea, primero, el glosario del DANE siempre es un poco complejo de entender. Y el video, pues, vi que en estos dos videos, pues, aparece explicado de una forma que, pues, es como más sencilla y lo va dando, pues, primero paso por paso y lo va discriminando. Por eso, en su momento yo llegué y lo que hice fue paralizar allí para darnos cuenta, por lo menos la fórmula cuando se estaba calculando lo que era por el lado de los ingresos, ¿no? Y, pues, allí, pues, después nos vienen mencionando. Ahora, pues, yo quisiera, pues, ingresar un momentico, pero un momentico, busco acá la página para poderles dar a ustedes de pronto, pues, cómo es que pueden buscar el DANE, lo que es esta parte del Producto Interno Bruto acá en Colombia, ¿no? Porque es que el DANE, pues, también difiere lo que es a nivel municipal del nivel departamental. A nivel municipal ya va a tomar en cuenta más lo que es el valor agregado cuando hace referencia a lo que son los municipios. Un momento, voy aperturando acá la página y acá apenas lo tengo, le voy a mostrar pues estos resultados para que ustedes vayan consultando también allí y darnos cuenta cómo también se realiza en Colombia, ¿no? Vamos a mirar, base trimestral, boletos, momento. Ok. Aquí yo creo que en este momento sí me toca compartirles esto, lo que es toda la pantalla, porque me va a permitir ingresar hacia otra nueva. Estamos acá en la página del DANE, Producto Interno Bruto, PIB Nacional Trimestral. Allí sí logran ya apreciar ustedes la página, todavía no, permítanme un momentico, no, hasta ahora va a empezar a compartir. Me informarán ustedes que yo estoy acá en la página del DANE, si ya logran apreciar ustedes allí. Sí, profe, ya se ve. Ok, listo. Entonces acá podemos apreciar Producto Interno Bruto, PIB Nacional Trimestral, y nos aparecen, ¿no? Anexos, primer trimestre, precios constantes. ¿Ya saben cuáles son los constantes? ¿Se acuerda cuál era el constante y cuál es el corriente? ¿Sí se acuerdan? Del PIB real y el PIB nominal. Constante es el que tomamos en cuenta, pues, el año en que se está calculando. Constante es el que tomamos en cuenta un año base y corriente con el año el que estamos manejando en la actualidad. Vamos entonces a mirar lo que es a precios corrientes. Vámonos primero por el gasto. Por el gasto, bueno, allí me toca entonces aperturar y cuando esté aperturando, que ustedes logren apreciar esta información. Momento siempre está como un poco como demorado. Maximizar. ¿Sí logran ver el Excel allí? Sí, profe. Ok, entonces vamos mirando entonces acá de acuerdo con estos cuadros y nos muestra. Este es valor a precios corrientes, toman en cuenta pues el año base 2015, datos originales, vienen cifras en miles de millones de pesos.
mostrado de forma trimestral. Entonces, primer trimestre del año, enero-marzo, después de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre, de lo que es del año 2005 hacia, vamos a mirar hacia dónde van, hacia dónde tienen esas cifras. 2012, 13, 15, 17, 18, esto ya 19 es proyectado, 2020 es proyectado y 2021, ¿no? Entonces, es proyectado, vamos a mirar lo que nos menciona la P. Preliminar y provisional, perdón. Allí podemos apreciar lo siguiente, ellos toman en cuenta para calcular por el método del gasto, pues habíamos dicho que es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, aparece en lo que es la demanda interna. ¿Qué es la demanda interna? Lo que se está consumiendo al interior de Colombia. ¿Listo? Entonces lo que es el consumo, la inversión y el gasto es la demanda interna. Aparece el gasto del consumo final. Ellos allí empiezan a mirar cuánto fue lo que se consumió finalmente. El gasto del consumo interno en general. Entonces lo incluyen allí el gasto de lo que decimos la G, que es el gasto público. Luego lo toman allí como cada gasto del consumo del gobierno final. Toman en cuenta las exportaciones e importaciones por aparte. Forman también una formación bruta de capital, toca buscar qué es eso, la formación bruta de capital fijo, ahorita aperturamos también otra pestaña, y vemos lo que es el gasto del consumo final individual de los hogares, toman en cuenta acá lo que consumen las familias. Entonces ustedes se dan cuenta, lo que vimos en la fórmula, que es el consumo, que es el gasto de las familias que están acá, y aparece el gasto consumo final que estas son entidades sin ánimo de lucro, el ISFLH, aparecen allí. ¿Listo? Entonces toman en cuenta lo que es el gasto de las personas, de las familias, el consumo más la inversión, que es el gasto de las empresas. Aquí lo que tomarán en cuenta con la formación bruta de capital y formación bruta de capital fijo, lo que están ellos formando serían las empresas, lo que están aquí, más el gasto del gobierno, lo toman en cuenta en esta casilla 16, gasto de consumo final, y las diferencias entre exportaciones menos importaciones. Vemos que en el primer trimestre del 2005 las exportaciones estaban en 12.000 y las importaciones estaban en 15.000. Dese cuenta que es más los que estamos importando que lo que estamos exportando. Vamos finalmente de pronto a lo que es el 2021, qué cifras aparecen en torno a las exportaciones e importaciones. Y dese cuenta que la cifra, aunque sea una provisional allí, vemos que estamos importando pues, en miles de millones de dólares, 55.271, y estamos exportando 38.838. Esa cifra, pues lo que va a originar es que pues, siempre el producto pues, vaya a presentar allí un comportamiento menor que el del periodo anterior. Allí logramos ver exportaciones menos importaciones. Este es por el lado del gasto. Retornemos nuevamente y vamos entonces, pueden volver a ver lo que es la página del DANE. ¿Ya salió el Excel? Sí, profe. Ya, entonces vámonos para el lado del ingreso. Esperemos que compartan el ingreso. Toca esperar que ellos, bueno, que se abra el Excel. Ok, un momento. Ingreso. Vamos a cerrar el del gasto, que es el que estamos mostrando allí. Toca esperar que aperture el del... Listo, acá ya tenemos el de los ingresos corrientes. Ok. Y vemos ya datos de Colombia. Entonces viene 2016 primero, primer trimestre, segundo trimestre de 2016, tercer trimestre y cuarto trimestre. ¿Y van hasta dónde? Hasta el, bueno, provisional, el 2021 primer trimestre. ¿Qué logramos ver allí? La remuneración de los asalariados. Ya logramos ver el video, pues es lo que corresponde pues, a los ingresos que tienen las personas producto de su trabajo. Vienen la serie de impuestos menos las subvenciones, que es una serie de beneficios. Viene lo que es el excedente bruto de explotación, que ustedes recordaron, lo que yo les dije para Lice. ¿Qué es ese excedente bruto de explotación? ¿Recuerdan? Allí viene, dado de esa manera, y vienen lo que es los sectores económicos, bueno, las grandes áreas, ¿no? Grandes actividades económicas, entre los que encuentran agricultura, ganadería, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras. ¿Cuál fue el aporte que ellos tuvieron en torno a los ingresos
Suministro de electricidad, gas, la construcción. Entonces lo que vemos cuando vamos al sector secundario es industria manufactureras y construcción. Comercio del por menor y el por mayor, al mayor y al menor, estos ya son servicios, información y comunicaciones igual, actividades financieras son servicios, actividades inmobiliarias son servicios, actividades profesionales, científicas y técnicas, la administración pública y defensa, actividades de los hogares individuales de calidad, el ingreso mixto, aparecen allí todas las sumatorias de estos datos que vienen allí, de cada uno de estos grandes actividades económicas del país, lo que es desde la A hasta la RST, entonces son el ingreso mixto, el ingreso que se tienen por cada uno de ellos. Después, bueno, nuevamente vienen cada uno de ellos determinado y nos muestra el Producto Interno Bruto del país. Viene por trimestres, desde el 2016, primer trimestre, y de una manera provisional hasta el primer trimestre del año 2021. Ok, entonces Excel que se está compartiendo es de la página del DANE, en lo que toman en cuenta lo que es el ingreso total de la economía. Voy a cerrar aquí para irme entonces finalmente con el que hace falta, que es el de la producción, y vamos a manejarlo también con precios corrientes. Esperamos que nos aperture allí. Y vamos entonces a mirar que ahora, bueno, un momento, cuadro 1, dos agrupaciones, empieza allí ya a agruparlos, entonces eso es lo que viene siendo la producción. Y la producción viene lo que es estas actividades económicas que hay en el país. Entonces lo determinan de esa manera, lo que hacen es empezar a sumar cuál es el aporte que viene dando el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. La explotación de minas y canteras, los dos primeros es el sector primario de la economía. Después viene industrias manufactureras, que hace parte del secundario, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. La construcción, el sector secundario. El comercio, el por mayor y el por menor, el terciario, información y comunicaciones también. Entonces empiezan a mostrar cada uno de los aportes que están dando pues a la economía, ¿no? Entonces cada uno de estas grandes actividades económicas entre lo que es el primer trimestre del 2005 hacia vamos a mirar hasta dónde va llegando, hacia de una manera provisional el primer trimestre del año 2021. Entonces son cifras que pues, es bueno que de acuerdo con lo que estamos mirando ustedes también se vayan familiarizando y también se vayan allí, pues buscando con el fin de pues, ir observando de acuerdo a lo que hemos visto. Voy a mostrarles lo que son las cuentas nacionales de Colombia a nivel departamental y municipal. Vamos a mirar, Dani, cuentas nacionales, Dani. Le comparto ahorita lo que es la pestaña, yo creo que ahí. Cuentas nacionales, Dani. Y voy a irme un momentico al PIB departamental. Vamos a irnos a PIB departamental para mirar cómo se encuentra norte de Santander. Y aparece una información preliminar. Cada uno de los departamentos, vamos a mirar, boletín técnico, anexos estadísticos, PIB departamental, PIB total por departamentos. Vamos a mirar cuál de ellos es el que le voy a actividad económica, resultados por departamento, no creo que me sirva. No sé si sea esta, voy a compartirles este primero.
¿Y quién nos va a mostrar esta información? Ok, un momento. Vamos disminuyendo. Ahí aparecen entonces las actividades económicas, ¿no? Dos agrupaciones, datos originales, Producto Interno Bruto. Pero necesito observar. Espere que ya me va como a bloquear un poco. Esperemos que cargue. Pero ahí está. Esperemos a ver que cargue. Bueno, aquí nos están apareciendo los departamentos desde el año 1980 hasta el año, de una manera provisional, al año 2020, ¿no? Entonces, vemos Producto Interno Bruto por departamento a precios corrientes. Vemos Norte de Santander. Aquí logramos apreciar Norte de Santander. ¿Sí? Y ustedes podrán entonces pues empezar a comparar con otros departamentos, pero pues bueno, toca ver allí pues cómo nos encontramos, ¿no? O sea, pues de Colombia, pues en el 80, que estamos como muy retirados allí, tocaría dejar como fija esta pestaña. Pues bueno, estamos hablando del Norte de Santander, la casilla 29. Vámonos a datos más recientes. El año 2020, podemos apreciar que el PIB departamental estaba en 15.798. Y podemos compararnos con otros departamentos. Bueno, vamos a hacer un momento acá para podernos más o menos comparar con otros departamentos. Estamos siempre distantes de Antioquia, 149.000, de Atlántico también, 44.000, de Bogotá, pues la capital del país, de Bolívar, estamos también debajo de Boyacá, de Caldas, estamos por encima de Caquetá, es un departamento muy pequeño, estamos por debajo del Cauca, del Cesar, estamos por encima del Chocó, estamos bajo de Córdoba, de Cundinamarca, de Huila, por encima de La Guajira, por encima del Magdalena, por debajo del Meta, casi similar con Nariño, Quindío es un departamento muy pequeño, la producción es menor que la nuestra. Risaralda pues, ha venido presentando un comportamiento que, pues, aunque sea pequeño ese departamento, la producción es mayor que la nuestra. Santander, mire, Santander, o sea, casi 4 veces más es lo que está produciendo Santander con respecto al norte de Santander. Sucre, pues siempre tiene un comportamiento menor. Tolima está mejor que los nuestros y Valle del Cauca también está, y aquí hacen pues nuevos departamentos, entonces lo que hacen es una combinación de aquellos que eran lo que eran las intendencias, lo que eran las comisarías, hacen una sumatoria, entonces pues son cifras que pues aparecerán por debajo de la del norte de Santander. Pero pues aquí pues rápidamente pues ¿qué logramos apreciar? Pues norte de Santander no estamos muy bien posicionados en el tema de la producción como departamento. Si nos vamos como municipio, estamos un poco mejor, o sea, como municipio haciendo alusión a la ciudad de Cúcuta, al municipio de Cúcuta. Y voy entonces a descargar esta que es valor agregado por municipio. Le damos descargar. Cuando estamos hablando por municipio ya no vamos a tener en cuenta lo que eran esas áreas económicas, actividades económicas, sino vamos a encontrarlas de una manera más sintetizada. Esperemos que aperture. Y aquí nos aparece lo que es valor agregado por municipio. El valor agregado es la sumatoria de las actividades primarias más las actividades secundarias más las actividades terciarias. Y nos muestran pues las clasificaciones ya de acuerdo por cada uno de los municipios que hay en el país. Según esta información, Colombia tiene 11.022 municipios.
vemos el comportamiento que va desde el año 2011 hasta el comportamiento del año, hasta el año 2019. Pueden tener allí toda la información de cada uno de estos municipios. Por lo menos estamos presentando acá lo que es Antioquia. Bolívar. Caldas. Cauca. César Córdoba. Cundinamarca. Chocó, Huila, ya casi llega, La Guajira, Magdalena, Meta, el municipio de Cura, en torno pues, a este Producto Interno Bruto calculado al lado del valor agregado, en lo que pues, ha presentado un crecimiento en cada uno, por lo menos de estos años. Acá estamos en el año 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 14, 13, 12, 11. Del año 2011 estamos con 4.932, pasamos a 5.173, luego 5.729, posiblemente 5.998, 6.341, 7.456 miles de millones de pesos, 7.800, 8.514 y 9.014. Entonces, esta viene siendo cifras del municipio de Cúcuta al sumar lo que son las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. Sería más bien esto, entrar a buscar de pronto otro municipio. Vamos a mirar cómo nos encontramos con relación a Armenia. Armenia queda en el Quindío. Logramos apreciar que pues el Cúcuta pues está por encima de Armenia en tema en torno al Producto Interno Bruto, pero hay que recordar que Cúcuta es la sexta ciudad del país. Si nos tomamos en cuenta por ciudades capitales, Cúcuta pues ocupa creo que el séptimo lugar de esas capitales. Si nos damos cuenta, pues a nivel nacional, pues de pronto podrá bajar un poco en tema en torno a esta producción. Pero lo que le quiero mostrar, vámonos al siguiente cuadro, que es el cuadro número 2, es que cuando vamos a buscar por municipio, no nos empiezan a mostrar lo que es lo que vimos de la agricultura, la silvicultura, de la caza, de la pesca, de las industrias manufactureras, de la construcción, sino nos muestran allí lo que son actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Vámonos entonces un poco más y allí nos da cuánto es el comportamiento que va teniendo lo que es los municipios de Colombia. Son 11.022 municipios del país. Aquí ya nos encontramos que estamos haciendo del año 2019 y pues siempre pues Medellín es de los municipios que pues allí aparece como en el segundo lugar después de Bogotá, que son los que le dan un mayor producción en el país. Vamos, permítanme, se me fue Atlántico un momento. Aquí logramos bueno, observar lo que es Medellín, lo que es Barranquilla, y logramos ver lo siguiente, por lo menos en actividades primarias son muy débiles, tomando en cuenta por lo menos en Medellín. Entonces las actividades primarias, que era lo que dijimos, que era la parte agrícola, la parte del campo, la parte de las materias primas, son muy débiles los municipios acá en Colombia en torno pues a este tipo de actividades primarias. Vamos a compararnos con Bogotá, que es siempre el mayor. Vamos, Bogotá, Cartagena, acá estamos mirando las ciudades capitales. Vamos, Boyacá, siempre son bastantes municipios que hay en Boyacá. Caldas,
Caquetá. Creo que yo lo que hice fue ya omitir allí rápido un municipio que fue como que Arauca, de pronto lo habré borrado allí. Vamos con Caquetá, Cauca. Cesar, Córdoba, la capital es Montería. Dinamarca ya no aparece porque aparece Bogotá, entonces esto no aparece como capital, omitimos con Dinamarca. Y luego, la capital de Chocó, Neiva, vendrá La Guajira, Magdalena, vendrá Meta, Nariño, y norte de Santander, vamos a ver Meta, Nariño, bueno, aquí entonces vamos a mirar esas ciudades, que hay para menos las importantes son Bucaramanga y lo que sale en el departamento de Valle del Cauca. Pero podemos apreciar que el ANE, lo que a nivel municipal, lo que hace es agruparlo en actividades primarias, en actividades secundarias y en actividades terciarias. Podemos ver que pues, las actividades primarias es la que tienen una menor participación de acuerdo al Producto Interno Bruto de ese municipio. Vemos que Medellín simplemente las actividades primarias corresponden a 167 miles de millones de pesos, mientras que las secundarias, que es la transformación de la materia prima, va en 13.537 y las terciarias, que es la de los servicios, de 46.271. Podemos apreciar en cada uno de estos municipios que podemos encontrar allí que el fuerte siempre viene siendo los servicios, mientras que el que le continúa viene siendo la transformación y las actividades primarias son muy pocos los que podemos ver. Vemos acá Villavicencio. Por lo menos en las actividades primarias podemos ver lo que es Bogotá, no, pero Villavicencio va como en el primer lugar allí, y eso que solo le estoy ubicando pues esas ciudades, y Villavicencio pues no hace parte de las primeras 7 ciudades por población, pero sí por lo menos esto muestra ser un poco más fuerte que hasta el mismo Bogotá, ¿no? En Bogotá aparecemos con 403 miles de millones de pesos. También Neiva, mire, Neiva fuerte allí, con 578. Cúcuta aparece con 278, pero Cúcuta es más fuerte que Medellín, que Barranquilla, que Cartagena, que Tunja, que Manizales, que Florencia, que Popayán, que Valledupar, que Montería, que Quibdó, o sea, que Riohacha, que Santa Marta. Cúcuta es más fuerte que Cali, Cúcuta es más fuerte que el mismo Bucaramanga en lo que tiene que ver con las actividades primarias, ¿no? Con 278. Pero pues finalmente con el tema del Producto Interno Bruto siempre estamos un poquito relegados, no entre las 7 principales, no sé si estemos de séptimo, octavo, noveno lugar allí, pero pues nos hemos es como que pues tenido como esa figuración. Nos hace falta crecer más, nos hace falta fortalecer ese sector secundario, ¿no? Un poco de fortalecerlo, porque siempre comparado con otras ciudades
Estamos un poquito acá como retirados. Pero bueno, allí es como una serie de información que les estaba trayendo a ustedes pues, en la mañana de hoy, en esta clase, para que ustedes también pues vayan buscando allí lo que son las fuentes, ¿no? Y las fuentes acá en Colombia, pues tenemos lo que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, jóvenes, ya está definido lo que es la fecha del primer previo, jóvenes. El lunes, profe. ¿Cómo? ¿Para cuándo, perdón? El lunes. 4. Toca estar pendientes allí, bueno, listo, entonces el previo se hace por el PLAT. Listo, se hace por el PLAT. Ese día estamos en visita para académico, ¿no? Entonces no vamos a conectar a clase por el Meet, no lo vamos a hacer. Ustedes responden allí el cuestionario por medio del PLAT. Si de pronto hubiese clase, no pudiera darse la clase porque tengo que estar allí conectado, de pronto no sé el horario de los estudiantes, creo que 5 de la tarde del día lunes, los que estén allí seleccionados pues para esta visita de pares académicos. Pues allí pues lo que quería, o sea, que yo quería que este primer corte fuera lo que era el Producto Interno Bruto, abordarlo de una manera un poquito amplia. No sé cómo les parecieron los temas, si les parecieron que quedaron claros, que fueron bien dictados, no sé. Los escucho a ustedes y qué inquietudes tienen acerca del primer previo. Profe, ¿será un cuestionario? Se hace por el PLAT como cuestionario. Ese cuestionario podrán salir preguntas de selección múltiple, podrán salir preguntas abiertas. Como es cuestionario, pueden surgir algún tipo de pregunta allí en los que también tendrá que haber un desarrollo pues, matemático de acuerdo con las fórmulas que vimos. El video de hoy fue interesante, tienen que revisarlo, verlos. Yo se los compartiré a ustedes, voy a compartirlos rápidamente acá por el WhatsApp para que lo tengan allí. En ese momento. ¿Qué otras preguntas? Vamos a buscar macroeconomía. Macroeconomía, comercio internacional. Listo, ahí ya por el grupo de WhatsApp acabé de compartir los 2 videos de hoy y acabé de compartir lo que es un dato allí para poder ingresar a la página del DANE. ¿Qué otra pregunta? Profe, también van a salir fórmulas para resolver. Pues, o sea, si se sale pronto alguna fórmula, pues hay que ver, o sea, por lo menos el video de hoy estuvo interesante en la fórmula de cálculo del PIB, ¿no? Entonces, pero pues ustedes ya vieron, pues, ¿qué es lo que vimos? Producto Interno Bruto Nominal, pues ustedes tendrán que llegar y calcular los precios y las cantidades de ese año. Producto Interno Bruto Real, entonces tendrán que calcular. Puede que salga teoría, solo teoría, puede que salgan algún tipo de ejercicios. El previo todavía no lo he confeccionado, yo siempre acostumbro a confeccionarlo, pues es de acuerdo. Sí, ya un momento, ya la foto del tablero. Ya ahí les compartí la foto del tablero. Ok. A ver, la uña. Señor. Ya, no, la uña está ya concentrada en el seno. Sí, no, estoy aquí, profe. Ya. A ver, ¿qué otras preguntas? Sí, se hace por el PLAT, 16 a 20 preguntas se hacen. 16 a 20 preguntas. Puede ser selección múltiple, puede que salga alguna por allí, pues que de pronto a usted le corresponderá hacer un ejercicio muy pequeño, tampoco le voy a poner a hacer un ejercicio como el trabajo que se logró realizar acá cuando hicimos esas 2 clases del Producto Interno Bruto, pero sí se requiere pues más que todo el conocimiento y si sale de pronto algún tipo de operación, pues ahí vendrá de pronto el resultado para que ustedes ubiquen la respuesta correcta. Y ya después de lo que es este Producto Interno Bruto, nos vamos con otros temas, inflación, desempleo, vienen los otros temas que ya son un poco más menores de contenido y que vamos desarrollando. La asignatura que tengo allí, que les estoy impartiendo en este semestre.
Naudín, Camilo, Milena, Dayana, Andrea, no, Andrea está ya ocupadita. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces, no hay inquietudes. Voy entonces a finalizar la grabación. Una buena pregunta. ¿Usted si me alcanzó a tomar la asistencia a mí? Yo entré justamente cuando había terminado de tomar asistencia.